Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pollos? ¿Todo bien? Os saludo yo, os saluda el señor Pollo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de estenosis lumbar, que no deja de ser un problema muy común a ciertas edades. Y bueno, quería hacer unos ejercicios que os vengan bien a todos en un corto tiempo, unos 15-20 minutos. Vamos a hablar de esa ciática causada por la estenosis lumbar. Quiero que descubras una variedad de ejercicios, como digo, efectivos, consejos prácticos para eliminar el dolor y mejorar la calidad de vida. No te pierdas esta oportunidad de conocer estos ejercicios porque si realmente sufres una estenosis, que es el cierre del canal lumbar, en este caso vamos a ver lumbares porque es lo que más tengo en la clínica, vas a conseguir una gama de ejercicios que te van a venir muy bien. ¿Qué es la estenosis lumbar? Que muchos os preguntaréis, ¿qué es esto? ¿Es ciática? Bien, tenemos una ciática, pero ¿qué es la estenosis? Pues no deja de ser nada más que un estrechamiento del conducto vertebral, ya sean los forámenes, por los lados o justamente en el medio. Ejerce mucha presión y eso nos da unos problemas, pues como os he puesto aquí siempre en mi atlas de anatomía, os voy a poner un vídeo donde podamos ver qué es una estenosis lumbar exactamente. Entonces, mirad qué bien lo vamos a ver aquí y os voy comentando un poco la jugada. Las raíces nerviosas ya sabéis que salen por detrás de lo que es la columna vertebral, ¿no? Pues el disco tiene una función, ¿vale? Que es normal, que nos ayuda pues a amortiguar y a generar una movilidad, ¿no? La estenosis espinal es una enfermedad causada por la degeneración de los discos y también de la degeneración de las articulaciones. Como estáis viendo, se están poniendo ahí rugosas, tanto el canal, por donde va por el centro, como los forámenes, que salen por las alitas de la derecha y de la izquierda. El problema de esto es que empieza a clavarse en la raíz nerviosa, provocando déficit motor, falta de sensibilidad y generando pues problemas anormales, trastornos de equilibrio, los trastornos se trastocan. Entonces es bastante complicada esta enfermedad. Sin enrollarme más, vamos a empezar a hacer unos ejercicios que quiero que hagáis conmigo, que os van a venir tremendamente bien. Vamos al lío. Hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis, pollos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver un poquito ejercicios para esa estenosis lumbar. Muchos os preguntaréis, bueno, pero ¿me sirve también para una ciática? Sí, también sirven estos ejercicios para la ciática, pero quien sufre una estenosis del canal tiene unas peculiaridades que vamos a ir diciendo y vamos a ir explicando poco a poco para que tengamos claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues como siempre, chicos, empezar nuestros ejercicios. Si tenemos síntomas por las dos piernas, yo os diría siempre aplicar un poco de calor en la zona lumbar, un poco de crema de calidad, como ya sabéis, yo siempre me apoyo en cremas de calidad, y vamos a generar un pequeño masaje en la zona lumbar, simplemente para generar una flexibilidad, para generar una sensación de vamos a trabajar esa zona, ya la estamos calentando, y es simplemente con las dos manitas frotarnos en la zona lumbar, vemos que estamos un poco más tirantes de derecha, más tirantes de izquierda, y luego lo que me gustaría es que si tenemos irradiación, ya sea por una pierna o por las dos, que muchas veces cursa por las dos piernas, hagáis algo tan sencillo como un masaje también por toda la pierna, por donde tengamos esa sensación de malestar, esa sensación de perder sensibilidad, esa sensación de perder fuerza. Quiero que me hagáis un minutito básicamente en la pierna o dos, generando un masaje suave y relajado por la zona. Recordad, podemos aplicar un poco de calor en la zona para flexibilizar, zona lumbar, hacemos un masaje 2 minutos y luego que tenemos las dos piernas, trabajaremos 2 minutos una pierna y otros 2 minutos la otra pierna. Muy importante hacer las cosas como os estoy diciendo, porque es muy importante flexibilizar antes de empezar, tener consciencia de lo que uno va a hacer, tener consciencia para que su cuerpo empiece a moverse y acepte los ejercicios que vamos a hacer ahora mismo. El primero que vamos a hacer es muy sencillo, chicos, nos tumbamos boca arriba en la cama, en el suelo, y vamos a hacer simplemente un poco de movilidad, primero con una pierna y luego con la otra. Os lo digo que primero con una pierna, porque lo que quiero es que conseguir una movilidad sacro-lumbar un poco indirecta,
para ver qué tal nos va el ejercicio, porque quiero detectar si la pierna en flexión izquierda me va mejor que la derecha, para ver qué ejercicios nos penalizan, porque hay veces que la articulación, como se está degenerando y se está metiendo en el campo de lo que es el nervio, puede producir que moviendo mucho nuestra pierna derecha nos dé más síntoma y la izquierda no. Por eso quiero que primero testéis durante un minutito una movilidad suave, relajada, de la pierna izquierda, y ahora comencemos con la pierna derecha. La cogemos y la llevamos tirando hacia el pecho de ella, despacito, con cariño, eso es, suave. Antes lo estaba haciendo un poquito deprisa, ¿no? Son las cosas de grabar, que te pones a tope, vas con mucha energía y claro, pues se te sale la energía. Inspiramos por la nariz, soplamos por la boca, vamos lentamente haciendo este ejercicio que nos va a ayudar a flexibilizar nuestro canal medular de una forma indirecta. Estamos hablando de una estenosis lumbar, ¿de acuerdo? Puede producirse a nivel dorsal, puede producirse a nivel cervical. Y cosas que puedes hacer, pues estos ejercicios mañana y tarde, fácil, sencillo, tú solo, en casa, sin ayudas, vamos moviendo nuestra pierna y esto nos va a venir bien, tengamos una ciática por piramidal, por hernia o por estenosis, nos viene muy bien esta movilidad. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es siempre la cabeza, mis amigas las toallas, cómoda, y vamos a coger las piernas y vamos a tirar hacia nosotros. No hace falta que la dejemos caer del todo, ¿de acuerdo? Simplemente agarramos las piernas y vamos tirando hacia nosotros, muy suavecito, generando una flexión. En estas patologías la flexión le viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y en contra la extensión, que hemos hablado mucho en el canal de cómo la extensión ayuda a migrar el disco hacia su sitio y que no toque la raíz nerviosa, en este caso nos penaliza, ¿de acuerdo? Entonces, otro minutito, trabajando la flexión, despacito, eso es. La movilidad indirecta que nos va a preparar para trabajar un poquito ahora el tono abdominal, que me interesa muchísimo que lo trabajéis, porque si conseguimos que la zona afectada esté recubierta alrededor de unos músculos que estén bien tónicos, vamos a estar mejor. Luego os voy a explicar un ejercicio que consiste en autoelongación. Con esto lo que vamos a conseguir es desbloquear, ¿de acuerdo?, la compresión a la que se está sometiendo nuestras articulaciones que están degenerando. Siguiente ejercicio es tremendamente sencillo y con eso habremos acabado uno de los primeros bloques. He preparado 3. Manos en las piernas, cogemos aire por la nariz, soplamos arriba, eso es, cogemos aire por la nariz, esto es una abdominal semi-isométrica en la que apenas tienes que pensar. Si llevas tus manos al final de las rodillas, vas a conseguir hacer una contracción prácticamente involuntaria de toda la musculatura que va a hacer que nuestra estenosis sea menos estenosis. Eso es, trabajando el recto del abdomen. Los tiempos que os estoy marcando son tiempos muy orientativos. Podéis hacer esto durante 2-3 minutos o simplemente durante 1 minuto, como os he marcado en estos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora una RPG axial, que se llama. Para eso necesitaremos una banda elástica. ¿Y dónde está mi banda elástica? Pues no sé dónde la he dejado. He estado antes jugando con ella y me parece que la he perdido de vista. Ah, no, mira, aquí está. Una banda elástica, puede ser un cinturón, puede ser una cuerda. Lo que queremos es aprender a crecer, como si me atravesase una cuerda la columna y tirásemos hacia arriba. Entonces, esta postura os la describo. Os vais a sentar, apoyáis la planta de los pies, flexionáis lo que es la rodilla, pasáis vuestra cincha por la cabeza y apretáis un poquito hacia abajo, apoyáis las manos. Ahora, sin mucha anteversión ni mucha retroversión, lo que quiero es que hagáis un ejercicio, cogiendo aire,
sopla, creciendo, 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 creciendo. Incluso podéis apoyaros con las manos. Cogéis aire, soplas, creciendo, 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 como si un cable nos atravesase directamente la columna y protegiendo el mentón. Nada de echarnos hacia adelante, nada de echarnos hacia atrás. Vuelvo a repetir, cogemos aire, volvemos a coger aire, abajo por la nariz, soplamos arriba, eso es, estamos descomprimiendo nuestra columna. Concepto de autoelongación, cogemos aire, y vamos con el último. Como veis, lo he marcado 4 o 5 veces, podéis hacerlo tanto con una banda elástica, que vais a tener esa sensación de estirarla y descomprimirla, vais a notar cómo crecéis en el ejercicio, que es un fundamento, es fundamental, quiero decir, este ejercicio, para empezar a trabajar la musculatura que descomprime tu columna. Si tienes una estenosis, una de las mejores cosas que puedes hacer es trabajar el core, trabajar todo en flexión y además trabajar el concepto de autoelongación, ¿de acuerdo? Como he dicho, hemos hablado muchas veces de las ciáticas, como en posiciones de la banana, posiciones de extensión, migrábamos el disco hacia adelante. Estas posiciones quedan terminantemente prohibidas cuando uno tiene estenosis. Le va a venir muy bien siempre echándonos hacia adelante. ¿Por qué? Porque esa extensión lo que hace es cerrar el canal directamente. Así que vamos a seguir con el siguiente bloque, ¿de acuerdo? ¿Os apetece? ¿Sí? Vamos a trabajar ahora abdominal oblicuo. Una posición que ya conocéis, que es piernas flexionadas. Fijaros qué sencillo. Vamos a poner esta mano detrás del cuello y vamos a coger aire y vamos a llevar este codo a la rodilla contraria. Cogemos aire por la nariz. Como veis, apenas me muevo, subo un poquito y roto. Trabajando oblicuos, trabajando musculatura del transversa del abdomen, tremendamente importante, es la faja natural que tenemos, literalmente, el músculo dispuesto longitudinalmente y luego los oblicuos. Cogemos aire. Estoy un poco con la alergia, no puedo coger aire apenas. No sé si vosotros tenéis alergia. Cogemos aire, soplamos lentamente. Despacito, sin movilidad, no os estoy pidiendo nada de movilidad y sí contracción sostenida. Vamos a hacer ahora cambio de brazo, ponemos mano detrás de la nuca, cogemos aire. Eso es. Eso es. Estamos activando oblicuo y transverso, chicos. 3, 4 segunditos arriba. Quien quiera hacer unos segundos más, que haga unos segundos más. Eso es. No se trata de hacerlo muy rápido ni mucha frecuencia, simplemente hacerlo de una manera tónica, suave, despacito, para que el músculo se ponga fuerte. Cuando llevéis haciendo estos ejercicios 2 o 3 semanas, os acordaréis de mí y diréis, oh, qué bien me encuentro ahora. Bueno, para el siguiente ejercicio lo he programado para gente que no sabe controlar su abdomen, no sabe contraer su abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, con esta posición lo que vamos a hacer es una activación totalmente automática, involuntaria, por decirlo de alguna manera. Me voy a poner sobre esta postura para que lo veáis, me voy a cuadrar aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, nos ponemos en cuadrupedia, ponemos la parte cubital de las manos haciendo una V, como estáis viendo en la cámara de aquí arriba, y vamos a apoyar la cabezota en esta posición. Y es tan sencillo como, miraros, me voy hacia atrás y me voy hacia adelante, apoyando la cabeza. Cuando te vayas hacia adelante, se va a producir una contracción de los rectos involuntaria. Esto es un ejercicio del señor Marcel,
que hay que realizar a este ritmo. A ver si puedo no tragarme el micro y hacerlo bien, ¿de acuerdo? Apoyo cabeza, apoyo cúbitos, me siento en las piernas, me doy adelante. Ahí. 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 Si además cuando vais hacia adelante apretáis un poquito y buscáis la contracción, porque se va a producir una contracción abdominal refleja o automática, sois capaces de contraer un poquito cogiendo aire y soplando, es un ejercicio que activa la musculatura para esa gente que no tiene ni idea de lo que es el recto del abdomen, que no tiene ni idea de hacer abdominales, que se ha enfrentado a un problema de estenosis lumbar y tiene que empezar a activarlos y no sabe activarlos. De esta manera lo haces automáticamente. Lo repito, cogiendo aire, a ver si no me doy en el micro, cubitales de la mano, apoyamos cabeza, cogemos aire, abajo, soplamos arriba. Y encima estamos generando una movilidad en flexión que le va muy bien a la estenosis lumbar. Como dice mi suegra, el aceite le va bien a la paella, no le dice que no al arroz, pues los ejercicios en flexión no le dicen que no a la estenosis lumbar. Bueno, un beso a mi suegra desde aquí, que sé que me sigue mucho todos los vídeos que hacemos aquí desde Fisiolution. Cosas que tenemos que evitar cuando tenemos esa estenosis lumbar. Puente glúteo. Hacer este ejercicio que nos viene tremendamente bien para todas las ciáticas, para todos los problemas, hace que haya cierre y se produzca un problema en la estenosis. Entonces vamos a evitarlo, o por lo menos vamos a comprobar si nos sienta mal o nos sienta bien con un profesional. Pero por ahora, si tú tienes esto, no lo hagas. Más cositas, pesos libres. Tengo aquí una mancuerna. Si te pones a comprimir, empiezas a coger pesos libres, empiezas a hacer ejercicio y tu columna se comprime, hay más cierre y se producen problemas con las estenosis. Así que cuidado con los pesos libres en gimnasio, ¿vale? Y por último te diría que tienes que tener cuidado cuando uno sufre una estenosis con actividades de impacto. Pum, 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 correr, generar impacto, golpes. Salir a andar muchísimo tiempo te puede penalizar. Así que, ojo y cuidado, eso no se puede hacer. ¿Qué sí se puede hacer? Pues unos ejercicios que vamos a hacer ahora en silla. Vamos a mover un poco el set de grabación y nos vamos a ir a la silla. Vamos, Camillita, vente conmigo. Por aquí. Eso es. Vamos a poner la silla aquí para que la veáis bien y no perdáis ningún detalle de lo que vamos a hacer. Ahí estamos. La sillita. Eso es. A ver. Ahí está la sillita Mónica. Y vamos a poner esto así. Mirad. Ahí estamos con la silla. Venga. Ya hemos cambiado un poquito el set. Y ahora, ejercicios en silla. Ya nos levantamos, ya nos movilizamos, ya empezamos a despertar nuestro cuerpo. Esto se podría hacer nada más entrar la mañana, es una de las cosas con lo que podríamos empezar en la cama, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra silla, como veis, la he cogido que pivote para que lo veamos todo bien. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a poner el counter, que quiero hacerlo explícitamente como he preparado cada ejercicio con sus timings, con sus tiempecitos, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio en el que consiste hacer un estiramiento lumbar sacro, ¿de acuerdo? Vamos a pegar la espalda bien hacia atrás y lo que vamos a hacer es, con las piernas más o menos a 90 grados, nos vamos a dejar caer primero con los codos y luego vamos a buscar con nuestras manos el suelo. Cuando estemos aquí, vamos a dejar caer la cabecita. Vamos a aguantar aquí, tranquilamente, 20, 30, 40 segundos, relajando, haciendo que la espalda haga un bostezo en apertura, que las articulaciones se separen entre sí, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel lumbar, como estáis viendo aquí, a nivel lumbar, que se genere un bostezo en las articulaciones.
Una vez que hayamos pasado 40 segundos en esa posición, vamos a ir con el torso hacia la rodilla izquierda, mis rodillas están abiertas, y nos vamos a parar un poquito aquí, sobre la pierna izquierda, dejando caer cabecita, dejando estar en una posición cómoda. Así vamos a estirar un poquito más la zona de la derecha, estamos generando un poquito más de bostezo sobre las articulaciones derechas. Estamos flexionando y a la vez estamos abriendo articulación, ¿de acuerdo? Una vez que llevemos 20, 30, 40 segundos en esta posición, volveremos siempre apoyándonos en las piernecitas. Con nuestro pecho apuntaremos a nuestra rodilla derecha y lo que haremos es dejarnos caer suavemente, relajados, tranquilos. Un ejercicio de estiramiento de toda la musculatura lumbosacra que nos va a venir tremendamente bien, ¿vale? Bueno, siguiente ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer una sentadilla contra la pared, pero tenemos que coger este concepto y ponerlo muy claro. Retiramos un poco la sillita. A ver, chicos, anteversión, retroversión. Yo creo que esto lo he hecho 1.000.000 de veces. Retroversión, anteversión. La anteversión nos va muy mal con la estenosis, ¿de acuerdo? Esto nos va muy mal. La columna, lo voy a poner así bien plano primero en esta. Ese movimiento, culo pollo, que lo llamaban en mi colegio, le va mal, ¿vale? Hacer ese movimiento. Entonces, tenemos que irnos a una sentadilla contra la pared y generar ese movimiento. Entonces, nos vamos a poner en una sentadilla, vamos a bajar, yo me siento cómodo aquí y lo que voy a hacer es hacer el movimiento de sacar y echar hacia atrás mi columna. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. Lo voy a gesticular muchísimo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. Con eso lo que estás haciendo es, además de una sentadilla cogiendo fuerza en las piernas, lo que estás haciendo es generar una contracción abdominal, aproximando la sínfisis púbica, básicamente a las costillas, donde se anclan lo que son los rectos, ¿de acuerdo? Entonces, repito la última vez para que lo tengáis claro. Podéis hacer 1 minuto, 2, 5, yo simplemente os muestro y os lo hago muy rápido porque como mínimo hace 1 minutito que estoy haciendo yo 1 minuto, ¿vale? Buscamos una posición contra la pared en la que decimos, bueno, aquí las piernas ya están trabajando, perfecto, apoyo las manos contra la pared y ahora me voy de anteversión a retro, 1, 2, 3, 4, 5, cojo aire, soplo en retro, cojo aire, soplo en retro, cojo aire, me voy a neutro, no hace falta que nos vayamos a hiper, soplo en retro. Ejercicio de sentadilla que viene tremendamente bien. Y el último ejercicio, cómo no, vamos a hacer un poco de neurodinamia, ¿vale? Neurodinamia es el ejercicio por excelencia para todos los problemas que se tienen de ciáticas. ¿Por qué? Porque es discurrir por el canal nervioso, ¿de acuerdo? Y hacer una movilización que nos viene tremendamente bien. Así que venga, vamos a hacer el ejercicio de neurodinamia, muy sencillito. Vamos a hacerlo con la pierna izquierda, para que lo veáis todos. Eso es. Y consiste en lo siguiente. Así. Estiro la pierna hasta que me dé síntoma, ¿vale? Ahí ya noto tensión. Me desplomo hacia adelante en flexión. Desplomo la cabeza, la dejo caer. La planta del pie mira hacia abajo y ahora en esta posición vamos sincronizando extensión de cuello, flexión plantar, flexión de cuello, flexión plantar, perdonar, flexión dorsal,
extensión de cuello. Flexión plantar. Flexión de cuello. Extensión de cuello, flexión dorsal, ¿de acuerdo? Del pie. Flexión plantar. Y tenemos que ir trabajando ahí, dicen los libros, cuentan las leyendas, que se trabaja durante 5, 10, 15 minutos. A mí me parece una auténtica locura cuando uno tiene mucho dolor. Así que poquito a poco tu cuerpo te va a decir cuánto tiempo puedes hacerlo. Con la pierna derecha, pues tal cual, la subimos un poquito en una silla, estamos cómodos, la subimos hasta que hay un poquito de sensación por la pierna, nos desplomamos en flexión, ahí, flexión, flexionamos cabeza, flexionamos pie. Movilización de los nervios, de dónde salen, a dónde llegan, como os he explicado, muy importante, que se puede realizar durante 3, 5, 10 o 15 minutos. Nunca he visto a nadie hacerlo durante 15 minutos porque acaban aburridos y con un poquito de dolor. Mejor hacer 5 y 5 o ir cambiando en posiciones, que ya os he explicado antiguamente en otros vídeos cómo se hace en otras posiciones. Control nutricional. Quien sea obeso, quien tenga 1 kilo de más, se lo tiene que quitar, porque si no, no hay manera humana de corregir los problemas de la estenosis. Te vas al quirófano directamente. Entonces, quítate peso, descomprime tu columna. También cosas que podéis hacer, cómo dormir con estenosis, que me preguntaba el otro día un paciente, en posición fetal. Te pones así en la camita, posición fetal, ¿vale? Esa es la posición en la que tienes que estar en flexión, nada de dormir boca abajo. Posición fetal es esto, ¿vale? Para que lo veáis ahí, con una buena flexión, como si fuerais un fetito, ¿vale? Y por último, lo que os digo, hacer estos ejercicios, pero apoyaros en un profesional. Trabajar con elementos antiinflamatorios, trabajar con elementos que os ayuden a hacer una fuerza de core bien hecha, con profesionales, con tablas de ejercicios. Yo te dejo esta, que es una de las tablas que trabajo a diario en nuestras clínicas, que ya somos más de 3 centros en Madrid. Fisiolution, el que quiera verme, pues ya sabes, solo tiene que pedir cita conmigo. Chicos, como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Pero antes vamos a leer comentarios. Alguna duda tendréis, ¿no? Ya sabéis que estos directitos son para mover ciertos comentarios o por lo menos saludar a la gente que agradezco desde el corazón, desde mi corazón y desde mi simpatía y desde mi todo, que nos echen un vistazo y que se apunten a verlos en directo y así, oye, pues se llevan el poder consultarnos. Así que vamos a ver qué consultas tenéis y a ver en qué os puedo ayudar. Vamos a ello. Bueno chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Como siempre digo, si es bueno y es breve, 2 veces bueno. Aquí tenemos nuestro segmento afectado pintado en verde. Verde, que te quiero verde. Fijaros, en verde el hueso afectado. Amarillo son los nervios que nos atraviesan por todos los lados, ¿eh? Fijaros qué de nervios hay, ¿eh? Qué barbaridad de nervios. Y claro, vamos a quitar esta vértebra de aquí, por favor, se puede ocultar. Como digo, el problema que nos acontece hoy es la carilla articular se va a tomar por saco directamente. ¿Qué le pasa a la carilla articular? Pues que se empieza a llenar. ¡Hola! Vaya punto más grande hemos hecho. Vamos a ver. El punto de las partículas tiene que ser pequeñito. Así. Eso me gusta más. Se empieza a llenar de cositas así, literalmente, ¿eh? El hueso crece y se pone tontorrón, como el que dice. ¿Y qué pasa con esto? Pues que la articulación pues empieza a dar problemas. ¿Veis? Aquí se empieza a meter donde deberían de pasar los nervios, que los veis aquí, se empieza a pinchar con estas bolitas, con estos crecimientos. Y es un auténtico follonazo, es un auténtico problema. ¿Por qué? Porque nos coge el dolor por toda la pierna, nos baja por todo el nervio ciático, por toda la piernecita. Ahí lo tenéis. Nos coge el dolor aquí
nos surge el problema aquí y nos baja, nos quita fuerza, nos quita equilibrio. Es un auténtico peñazo, por decirlo de alguna manera. Mirad, antes os he hablado de una estenosis lumbar. Vamos a ver una estenosis dorsal de los canales. Mirad, veréis ahora qué sencillito. Mirad, ahí tenemos una dorsal. Entonces, la estenosis es cierre del canal, ¿de acuerdo? Pueden ser foraminales, cuando van, ahora vamos a ver un foramen, pero mirad, se rompe la articulación que os he dicho antes, empieza a degenerarse y empieza a crecer en volumen y toca un nervio. Eso es una estenosis foraminal. Yo me he centrado en poneros una estenosis genérica que atrapa toda la articulación al segmento medular, ¿vale? Que os he puesto por aquí. Vamos a saludar a la gente, vamos a saludar a estos queridos contertulios, a nuestros queridos, bueno, fisiolutioners, no sé cómo llamaros, queridos pollos, os llamo pollos, que me gusta más. Hola a todos, bueno, ya veo aquí a Ninoska que me saludaba antes de empezar el directo, claro que sí, cuánto amor me echáis encima, qué gusto. Maritza, hola, saludas desde Panamá, oh, Panamá, I love Panamá, claro que sí. Tenemos aquí a Isaías Romero, hola, JL también nos dice hola, ser todos bienvenidos. Carla desde Venezuela, besitos a todos, saludos desde la Costa Brava, Cataluña. ¡Oh! Joder, macho, cómo me lo he pasado en Cataluña. Siempre que voy a Cataluña me lo paso bien. Tengo ahí amigos y siempre que voy, entre la comida, lo que se bebe, lo que se come, lo que se habla y lo que me como, me lo paso allí. ¡Qué maravilla! Lucho Demo. ¿Qué significa esto? Bueno, si no lo sabes tú, ya te lo he explicado. Eso mismo tengo, discopatía degenerativa. Maritza, las discopatías degenerativas son un rollo. Y según en qué grado, pues no te queda nada más que muchas veces ir a quirófano. El problema del quirófano es que se intenta hacer siempre un tratamiento conservador, por decirlo de alguna manera. Entonces, para hacer un tratamiento conservador, qué mejor que hacer estos ejercicios diariamente. Hacer estos ejercicios diariamente. Mira, vamos a poner una discopatía degenerativa lumbar, para ver el problema que nos ha comentado nuestra compañera Maritza. Mirad, ahí lo tenemos, vamos a quitarle el audio a esto, pop. Eso es. Aquí veis que la pared, pues colada, básicamente los discos intervertebrales son suaves, almohadillan, te ayudan a moverte, ayudan a que haya movilidad, flexibilidad en la columna, ¿de acuerdo? Y están entre las vértebras, permitiendo pues esa movilidad que hemos comentado. Fijaros el disco cómo está. Entonces aquí nos ponen los resultados de la degeneración del disco, pues empieza a ver, va perdiendo ese agua y se vuelve cada vez más estrecho y se abomba por detrás, generando una compresión nerviosa. Y fijaros cómo incluso degenera la articulación y hace una artrosis, esos dientes que salen ahí, que se van acercando hasta que llegan a fusionarse y ya no hay movimiento en la vértebra, ya no hay disco y ya deja de presionar el nervio. Por eso muchos problemas de columna se espera con un tratamiento conservador a la larga, porque nos promete que antes o después eso va a dejar de tener movilidad, va a dejar de tener volumen ese disco y es raro que siga comprimiendo durante muchísimo tiempo. Sé que es algo complicado entenderlo, ¿no? El decir, joder, pues me tengo que esperar a que mi propio cuerpo se quede tranquilo. Joder, pues vaya tela, ¿no? ¿Veis? Aquí vemos, vamos a darle unas capitas de tejido conjuntivo, aquí veis el disco. Es lo que hemos visto que se ha degenerado junto con lo otro, los dos discos. Aquí me he cargado, como habéis visto, una de las vértebras y el disco es lo que protuye, que nos metemos aquí directamente en el codo. Eso es, vamos a cogerlo aquí, vamos a quitar esto, eso es, aquí lo veis mejor, ¿veis? Este es el disco, que lo que pasa es que se protuye y toca estos nervios, vamos a quitar esto, también me molesta, se protuye, va hacia atrás y toca los nervios o las raíces nerviosas en estas saliditas que veis aquí, ¿vale? Este es el causante. Pero bueno, un poquito de anatomía, que no le viene no le viene nadie mal, ¿no? Esto, como vuelvo a decir, biblioteca, vamos a pintar aquí, vamos a hacer un garabato, no vamos a hacer un garabato, vamos a quitar esto, mirad, vamos a hacer un boceto
Bolígrafo. Como digo, este disco se va hacia atrás y toca estos nervios, o todo el nervio, o se migra hacia un lado, como una hernia foraminal, ¿de acuerdo? Y toca en el foramen estas estructuras, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Yo creo que es bastante, bueno, parece a veces como cuando un entrenador de fútbol se pone a decir hacia dónde van los delanteros y hacia dónde van los porteros y los laterales, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro lo que le ha pasado el disco en el vídeo, solo que quería reforzarlo con este pequeño croquis. Venga, vamos a hacer una cosa y es seguir saludando a nuestros queridos espectadores de este estupendo directo. Seguimos por aquí. Ángel Segura, saludos desde San Luis Potosí, México. Hombre, mi México lindo. Tengo el canal del piramidal o falsa ciática. ¿Sirven estos estiramientos para mejorar y aminorar la molestia? Sí, te voy a decir que sí, pero si me esperas un poquito, ahora vienen las noticias de interés. ¿Qué son las noticias de interés? Pues te vas a Fisiolutio, donde tenemos nuestra web, como ya os he dicho, con las 3 clínicas, Las Tablas, Paseo La Habana y Monte Carmelo, y estamos ahí viendo a ver si abrimos otra. Claro que sí. Y ponéis aquí una búsqueda que es la palabra estenosis, donde vais a poder ver qué es una estenosis, por qué y qué pasa. Pues hay una noticia para mi querido compañero que habla de la ciática, que se la voy a hacer aquí. Vamos a buscarle una ciática. Para que tengáis, todos aquellos que no tenéis la estenosis y tengáis un síndrome del piramidal, podáis tener un vídeo de referencia al que acudir para hacer ejercicios. Si ponéis la palabra piramidal en el buscador de noticias, vais a poder ir a una noticia que dice, por ejemplo, 5 trucos para eliminar el síndrome del piramidal. Bueno, yo creo que aquí te da todas las pistas, ¿no? Te dice qué es el músculo piriforme, qué le ocurre, cómo es una ciática, qué es la debilidad muscular y por qué. Y aquí te traigo un vídeo que esto es una auténtica maravilla. Fijaros. En 3D te digo por dónde va la ciática, cómo no, cómo se hace, qué pasa, qué test hay, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y así hay varios ejercicios con varios vídeos. Pues este enlace que te voy a pegar aquí en el chat, pues lo tienes, Ángel. Has venido, has preguntado y yo te he dado la solución al síndrome del piramidal. Seguimos. También me dijeron, Maritza, que era el piramidal. Pues te acabo de poner una noticia de interés fijada en el chat que te va a venir tremendamente bien verla, bichearla y trabajarla. Claro que sí, trabajáis a diario los ejercicios. 1 o 2 meses vais a notar muchísimo cambio. Que no hacéis nada y solo os lamentáis como algunos de mis pacientes que se lamentan, vienen a tratarse pero se lamentan, no hacen nada. Pues estaréis mejor después de verme, pero luego vais a volver a recaer y a recaer y a recaer. Así que, bueno, pues como os digo, vamos a poner un poquito de luz, que veo un poco oscuro. Vamos a ver. Y se hizo la luz. Ahora me veo un poquito más clarito. Es que me está pegando aquí un foco de otro lado y no, la cámara no coge la luminosidad. Y me gusta que me veáis, que si os digo algo, pues me estáis viendo, ¿no? El pollo aquí, que aquí tumbado. Lo tenéis que ver bien. Venga, más cositas. Vamos a ver. Marco Antonio Alfaro González. Madre mía, qué nombre más épico. Hola, soy de Veracruz, de Puerto Rico, México. Tengo 2 cirugías de columna. En la quinta lumbar, en las cervicales, mielopatía, espondilosis. Bueno, tenemos un poquito, ¿eh? Pues básicamente te va a venir bien hacer toda esta terapia. Al igual también tenemos ejercicios para ti en el canal, como te digo, para hacer problemas cervicales, para hacer problemas dorsales, etc, etc. La neurodinamia que hemos hecho antes con la pierna la puedes hacer a nivel cervical. Y te va a venir muy bien. Y eso es un trabajo que si no lo estás haciendo, como digo, un poco de tratamiento y un poco de ejercicio terapéutico al día, vas a notar una mejoría tremendamente, pero bestial, en torno a que lleves pues 1 mes o 2 meses trabajando. Elvira Aragón, hola. Nini, es la primera vez que entro en el canal. Yo hago ejercicios y la ciática y sigue doliendo mucho. Bueno, Elvira, lo que yo te diría es, ¿por qué tienes la ciática? ¿Cuál es tu diagnóstico? Radiografía, resonancia, tomografía axial computerizada, un TAC. Bueno, una mielografía, electromiografía,
ver realmente qué tienes, cómo lo tienes y en función de eso empezar a trabajar. Pero todos los ejercicios que os doy de movilidad, probadlos, hacedlos de una manera que sea constante, suave, relajada, pero constante. Veréis cómo vais a mejorar, porque en el momento que tienes un buen tono abdominal, las lumbalgias, los problemas de ciática mejoran una barbaridad. Así que, Elvira, mucho ánimo. Ninoska saludando, claro, Ninoska es pues ya una persona que lleva meses y meses viendo nuestros directos. Un abrazo, Ninoska, un abracito muy fuerte. Yo tengo rinitis y me pasa igual, decía, claro, os estoy hablando, tengo voz nasal, ¿no? Y hablo como si me estuviera cogiendo la nariz. ¿Por qué? Porque tengo una alergia pero tremenda. Es más, me vais a dejar, con vuestro permiso, beber un poquito de agua, porque... Madre mía, al no respirar por la nariz no consigues hacer una buena ventilación, al no ventilar bien no tienes una buena hidratación, diríamos, no sacas bien la humedad del pulmón, no tienes tiempo a que todo el aire se caliente y genere esas humedades, se congestionen, se te seca la boca. Son procesos tremendamente normales cuando te pones a hablar y tienes congestión, un catarro o, en este caso, alergia. No sé si tenéis vosotros alergias. Bueno, he puesto aquí un quiz, una pregunta. ¿Has sufrido alguna vez de ciática? Un sí, un no, por suerte, pues no lo sé. Bueno, yo te estoy explicando qué es la ciática, ese dolor que baja por la pierna, que te deja la pierna entumecida, te falta fuerza, estás como con una sensación de pesadez. Y, como os digo, si os vais a la página de Physiolution y ponéis la palabra estenosis, que es lo que hemos hecho hoy, vais a ver una noticia que se llama estenosis fonomenal vertebral, causas y síntomas. Bueno, pues muy interesante. Pues los espolones óseos, lo que hemos hablado, las hernias de disco, lo que hemos hablado, los ligamentos rígidos, a veces son tumores. ¿Queréis ver un tumor? Es que estas cosas también pasan, chicos. Mirad, estenosis por un tumor. Una estenosis foraminal cervical por una masa que crece sin motivo aparente, como el que dicen, ¿no? Pues mirad, aquí la tenéis. Estas cosas, pues, también suceden, y estos suelen ser cirugías. Aquí no se puede hacer más. Ya sabéis que los canales, pues la cervical es distinta a la lumbar, es una estructura distinta, y justamente, pues ahí están las carillas. Mucho más, digamos, en plano inclinado. Las otras son totalmente verticales, las lumbares. Fijaros, crece el hueso porque tiene un tumor, y pinza el nervio, pinza el nervio, pinza el nervio, porque no le deja estar. O porque ha sufrido un edema y el hueso se ha vuelto loco. Eso es básicamente una compresión de un hueso tumoral que comprime el nervio y que nos puede pasar. Si nos pasa esto, pues poco hay de ejercicio. Se pueden hacer ejercicios, claro que sí, siempre que no te hagan daño, pero eso suele ser cirugía, casi al 100%, a no ser que te digan lo contrario del cirujano, por supuesto. Venga, más cositas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, Ninoska le dio la bienvenida a Elvira, claro que sí. Gracias, Nini, saludos desde Chicago. ¡Hey, Chicago! Cumpleaños de mi hija, Areli. Venga, un cumpleaños para Areli. Cumpleaños feliz, te deseamos, Areli. Cumpleaños feliz. Claro que sí, qué guay el día de cumplir años, ¿eh? Ese día no te duele nada, ese día te sientes más joven, más simpático, más especial. Me gustan mucho los cumpleaños. ¿Qué más tenemos por aquí? Andrés Juárez, hola. Claudia Gross nos dice, buenos días, buenas tardes para ti, querido Víctor. Pues Claudia, un besito muy fuerte. Luego también nos dice Yadi de Carmen, hola, buenos días, dejen el vídeo para verlo después. Se queda en la sección de directos, siempre podréis venir y echar un vistazo, que vais a poder verlo sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Así que no os entre el ansia de, Dios mío, esta información dónde se va a quedar, porque está en nuestro canal de directos, no os preocupéis, ¿vale? Más cositas. Tienes razón, el sobrepeso es un factor terrible para el ciático. Sí, chicos, hablamos de la compresión, hablamos de comprimir las vértebras, y si comprimimos los canales y cerramos canales y hay un canal que está conformado por una estructura superior y una inferior y las comprimimos por el peso, hay menos luz, hay menos problema y se produce un follón. Aquí estamos viendo una estenosis del canal cervical, en las cervicales. Como veis, la conformación de las vértebras es distinta,
te dice cómo crece, cómo es de una forma más triangular esa forma, y ahí estamos pues arriba del todo. Eso es T2, T2, T1, T2. Y bueno, pues básicamente las últimas vértebras cervicales que hemos visto, pues una estenosis, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están todas, sí, efectivamente, es de C1, perdonad. Entonces, bueno, como digo, puede haber estenosis por toda la columna, chicos. Como os digo, puntuar, ya llevamos más de 100 votos y está ganando de que la ciática ha pasado por un 85% de nosotros, así que qué bien os va a venir esta. ¡Hombre! Claudia Gross, bienvenida hasta la curación y más allá. Claudia Gross ha hecho algo muy bonito, que es apoyar nuestro canal directamente. Te puedes meter, ahora os diré que suscribáis, que si habéis llegado aquí, darle un like, compartirlo con alguien que tenga dolor de espalda, ciática, estenosis, hernia, síndrome del piramidal, le van a venir bien. Claudia Gross lo que ha hecho es ser miembro del canal, por el que vas a poder ver según qué vídeos con antelación, vas a tener un descuento en la ropa que tenemos de Physiolution, hasta la curación y más allá, y nuestra mascota, por ahora el esqueleto, dentro de nada va a ser otra vez el pollo, y nos ha dado un apoyo tremendo. Así que Claudia, un besito, gracias por unirte y por darnos un apoyo directo. Más cositas que tenemos por aquí. Ay, me dice Claudia, tienes que venir a Argentina. Claro, joder, ya me gustaría. Gracias, saludos desde Chile, Daniel Alejandro Aburto. Vale, y nos dice Ninoska, muchas gracias Víctor por los ejercicios muy buenos, como siempre, me alegro. Y aquí nuestra querida Claudia nos dice, ya sabes, cuando he bajado 45 kilos no me dolía nada, estaba hecha una niña 20 años, claro. Claudia, es que el peso nos penaliza mucho. Si nos cogemos una mochila y la llevamos todo el día cargada, nos penaliza mucho. Víctor, tienes que venir a Argentina. ¿Me invitas a tu casa? Que yo me voy para allá, ¿eh? Pues sí, me gustaría mucho. Tengo un gran amigo, Matías, argentino, y su padre, que les quiero a los dos bastante. Se lo digo poco lo que les quiero. Y les pregunto mucho sobre Argentina. Migraron hace muchísimo tiempo y es uno de los viajes que me encantaría hacer, Si voy a Argentina, claro que os lo avisaré a todos. A ver si nos tomamos un mate allí, ¿no? O bueno, o una buena parrilla, ¿no? Que sabéis hacer ahí carne como los mejores, claro que sí. Tabla de inversión sirve, Gerardo Manquepillán. La tabla de inversión sirve en momentos, te diría, subagudos. En agudo a lo mejor no te puedes ni colgar. Y sirve para relajar. Es un ejercicio que te va a ayudar, pero no tiene un efecto, digamos, como los ejercicios terapéuticos. Los ejercicios terapéuticos se extienden en el tiempo, nunca mejor dicho, afianzando la estructura, poniéndola fuerte, generando patrones de, como digo, de sujeción. Lo otro lo que hace es simplemente generar un estiramiento que le viene muy bien a la cápsula, le viene muy bien para relajar el nervio, pero enseguida te vuelves a poner en posición mala y vuelve a comprimirse y vuelve a generarse la inflamación. Entonces sirve un poco, pero no es igual que el ejercicio terapéutico, así que te animo a que hagas ejercicios terapéuticos. Mira, un poquito hablando de las estenosis foraminales en las vértebras. Aquí tenemos las causas y hay una foto muy interesante donde podéis ver cómo se hacen a veces anclajes, ¿de acuerdo? ¿Veis aquí en las cervicales? Las cirugías que se hacen para que la estructura no se caiga sobre la estructura, ¿vale? Quitan las láminas y las someten a un espacio cervical, haciéndoles un gancheo, un material de osteosíntesis, ¿eh? A veces cortan la lámina, la laminectomía, las cortan, entonces son cosas que quería sacar aquí para que lo vierais. Esta es la lámina, no sé si lo veis aquí en este dibujito, ahí, la lámina, y cortan directamente para que no toque el nervio. Y hay veces que hacen, pues bueno, hacen apaños, a veces no le ponen nada, y es, bueno, pues es bastante interesante en las laminectomías, ¿de acuerdo? Que se hacen a veces lumbares, a veces cervicales. Quería sacarlo por aquí porque me parece muy interesante. ¿Que tenéis problemas de cervicales? Pues aquí tenemos unos vídeos estupendos para generar movilidad, masaje, que os van a ir tremendamente bien si tenéis problemas cervicales o lumbares o estenosis, ¿vale? La tabla de inversión, sí, ya te he comentado. Yol Velo, felicidades por tus clases, tan dinámicas. Soy fisio también, me gusta mucho este programa de anatomía que usas. ¿Me puedes decir cuál es, por favor? Por supuestísimo que te puedo decir, Canel. ¿Cuál es?
tenemos este programa es el Sevier, ¿de acuerdo? Entonces, es más, si les escribes y les dices que vas de mi parte, fíjate lo que te digo, te van a tratar muy bien. Así que yo te copio el enlace con todo el cariño del mundo. Tienes una prueba totalmente gratuita, te animo a que te metas y lo veas. Y todos podéis disfrutar de este programa de Atlas de Anatomía. El Atlas de Anatomía se llama Complete Anatomy, el Sevier. Te lo pongo aquí como enlace de interés. Échale un vistazo porque es una maravilla este Atlas. Es una maravilla. Yo no me canso, yo estoy todo el día viendo vídeos, todo el día haciendo capturas para que las vean mis pacientes, explicarles bien en consulta qué tienen y qué no tienen. Y es una maravilla. Mira, otro tipo de estenosis. Nos salimos un poco de lo que es estenosis lumbar, pero fijaros, una estenosis mitral. Con esto quiero decir que la estenosis es un cierre en el cuerpo, anatómicamente es un cierre en el cuerpo. Entonces tenéis vídeos donde vais a poder entender muchas de las patologías que suceden. Ahí tenemos una válvula y ahí vemos cómo se pone pocha y cómo ya apenas se abre, por eso está estenosada, ¿vale? Esto lo ponía como ejemplo, no quiero que seáis aprensivos con estas cosas, que las veis y luego os ponéis nerviosos. Venga, más cositas. Joel, un placer, compañera. Un besito, claro que sí. Hola, Víctor. Un saludo, buen día. María de Los Ángeles Hernández. Un abrazote. Tenemos aquí a Rubicar 3. Hola a todos. Tengo estenosis foraminal. ¿Qué ejercicios puedo hacer? ¿Cuáles no debo hacer? Los que te he dicho. Básicamente los que te he dicho. Cuidado con los ejercicios de extensión y todo lo que sienta bien de los ejercicios que te he propuesto. Hay que hacerlos a diario. Un poco de tratamiento, los ejercicios que te he comentado y te irá genial en poco tiempo, 15 días, un mes, en notas pequeños cambios y a los 2-3 meses estás muchísimo mejor. Gerardo nos dice que tenía protusión en el L4, L5, pues los ejercicios que te he dicho te vienen tremendamente bien. Y justo en este momento es cuando Claudia Gross se ha hecho miembro del canal, que te animo a ti también que nos apoyes directamente como miembro del canal, que vas a poder ver vídeos en estreno antes que muchos, vais a tener descuento en la tienda y si cogéis la membresía más alta vais a tener una visita directamente conmigo al mes para ver vuestros problemas y poneros vuestras tablas. Así que correr, no se acaban las membresías, así que tampoco tenéis que correr tanto, pero bueno, ahí está, chicos, muchísimas gracias. Geniales las imágenes, como veis ahí, Claudia le ha salido el icono de ser miembro, que es la etiqueta de Physiolution a tope, muy bien. Tenemos aquí a Ricardo Juárez, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Como me gusta México y más me gusta el tequila y más me gusta el mezcal. Así que no digo nada, el que se venga por aquí por Madrid que me traiga una botellita. Gerardo nos dice, hola, hace 4 años se cayó de un techo, encima ahora tiene una protusión no compresiva en el 4 del 5. Algunos ejercicios, los que te estoy dando y los que te he dado. Y los enlaces de interés que te estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? 10 consejos, fijaros, 10 consejos para mejorar la espondiloartrosis, que es la artrosis, un poquito lo que hemos estado hablando. Pues aquí también tenemos unos vídeos que nos vienen tremendamente bien, ejercicios para la artrosis lumbar, que nos vienen muy bien, para todo lo que es el problema de hernias. Así que os lo pongo como enlace de interés para verlo y para echar un ojo. Más cositas, Claudia, con todo gusto, Víctor. Claro que sí, Claudia, eres de la familia. Bueno, ya sabes que eres de la familia sin hacerte miembro, porque os tengo cariños a todos. Pero ahora ya, pues ahora te pongo la medalla, claro que sí. Y nos dice Joel Velo, muchas gracias, Víctor. Joel, nos vemos por el canal. En breve vamos a abrir un canal solo para profesionales donde vamos a hablar muy técnicamente de estrategias y técnicas. Voy a hablar de los libros que más me gustan de anatomía, voy a hablar de los programas que más me gustan de anatomía, electromedicina, cómo según que hago cosas en clínica, y será dedicado a todos los compañeros. Los que quieran pasar a bichear, podrán pasar a bichear, por supuesto, se va a llamar Physiolution Profesional. Esto en primicia, ¿por qué? Porque estamos al final del vídeo, porque si has llegado hasta aquí eres un auténtico pollo que le encanta los ejercicios y conocer un poquito más de la salud y el bienestar que pueden dar los ejercicios terapéuticos. Así como siempre os digo, chicos, muchas gracias por todo, gracias por estar ahí. Por Dios,
¿Has sufrido alguna vez la ciática? Esa encuesta que vamos a finalizar, habéis votado 113 personas y un 83% han dicho que sí, les va a venir muy bien el vídeo. No por suerte, un 6%, y un 11% no lo saben. Bueno, espero que haya quedado claro que esa estenosis, ya sea del canal posterior, canal medular, o de los forámenes que van a los lados, en los vídeos lo he dejado claro qué es cada cosa, sea A o B, te esté dando una ciática, es por esto, haz estos ejercicios y os va a venir tremendamente bien. Finalizamos encuesta, os doy gracias a todos, besitos, y como siempre decimos una y un millón de veces, os pongo por aquí a todos corazones. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. El pollito chiquitito.